La publicación el año pasado del primer volumen de los diarios de Joaquín Ruiz Jiménez trae hoy a nuestro programa a uno de sus protagonistas, el profesor Elías Díaz, que ha sido catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y fue discípulo en Salamanca de Ruiz Jiménez. Elías Díaz ha formado parte de una comisión de trabajo encargada de hacer una selección entre el abundante material existente para la publicación de Diarios de una vida 1967-1978. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablarnos de estos diarios y del momento histórico que recogen, junto con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy la satisfacción de volver a tener a un clásico de este programa de filosofía, que es al profesor Elías Díaz, al que siempre todos los años le pedimos que nos acompañe por algún tema, en ocasiones por libros suyos que tengo aquí encima de la mesa, como de la Institución a la Constitución, que lo tenemos como uno de los libros que recomendamos en el máster, en la asignatura de Pensamiento Político en la España del siglo XX. En otras, pues como hicimos homenaje a Gregorio Peces Barba o el libro sobre el derecho y el poder, y en esta ocasión venía por que se ha conmemorado, por un lado, el aniversario de la aparición de Cuadernos para el Diálogo, y Elías Díaz le ha publicado un artículo interesante en la revista Sistemas sobre este asunto, los 50 años de Cuadernos para el Diálogo, del 63 al 2013, y por otro lado, por la aparición realmente muy interesante de unos diarios de una vida de Joaquín Ruiz Jiménez que abarcan en esta primera edición, en este primer tomo, de 1967 a 1978. No sé si después habrá otro tomo del periodo posterior de su vida, otros 2 tomos, ya veremos. Hombre, la primera pregunta es, tú que has seguido la edición de estos diarios, ¿por qué empieza en el año 67? ¿No empieza antes, en el 62, en el 56? ¿No había escrito él antes? Bueno, lo primero es agradecer la invitación, porque ya me convierto en un asiduo de estas conversaciones entre Antonio García Santesmases y yo mismo, que un día recopilaremos, porque ya son varios años, y un día las recopilaremos con una foto de cada uno de los dos, como resumen de estas gratas e instructivas para mí conversaciones. Bueno. Pues entro ya directamente en el tema sobre los diarios de Ruiz Jiménez, por de pronto resaltando una cosa, y es que son diarios escritos al hilo de los acontecimientos, que no están corregidos posteriormente. Tampoco yo puedo decir que en algún momento él no hiciera alguna modificación, pero en fin, sustancialmente es lo que se iba escribiendo día a día, y no unas memorias que también tienen su valor, recompuestas mucho después cuando uno quiere dar una visión de una manera o de otra. Bueno, por lo tanto es el Ruiz Jiménez del día a día de todos esos años importantes. Y la primera pregunta, esto empieza en el 67, claro, enseguida surge. ¿Cuándo empezó Ruiz Jiménez los diarios? Se han encontrado por la familia fragmentos de años anteriores. O sea que se ve que escribía, no se sabe exactamente cuándo los empezaría, pero hay fragmentos incluso creo que de los años muy cercanos a la guerra, e incluso no sé si alguna pequeña anotación también de antes de la guerra civil, pero centrándonos más en los años cercanos a esto. Deberá haber, o sea, seguramente que existen unos diarios no encontrados desde, pongamos las fechas, 1956, 1967. 1956, ¿por qué es fecha muy importante en Ruiz Jiménez? Porque es cuando cesan como ministro de Educación del régimen de Franco, y entonces al cesar como ministro él se incorpora a su cátedra en la Universidad de Salamanca, que es precisamente donde yo le conocí, yo estudiante de 5º curso de Derecho, en el año 56. Y terminaría esta etapa, que no está comprendida en estos diarios, en el 67. Bueno, pues entre el 56 y el 67 está nada menos que los 4 años de Salamanca, donde yo sí lo viví, podríamos decir que diariamente, y lo conozco por lo tanto bien, que esos años en que él empieza a experimentar cambios importantes de carácter político, de carácter cultural, y también en relación con su propia perspectiva de ver la
religión, ¿no? O sea que son los señores de Salamanca. Y luego también son importantísimos cuando con el proyecto ya acuñado en Salamanca viene a Madrid, que en el 63 empiezan a publicarse cuadernos para el diálogo. Eso lleva, claro, unos años de gestación. Y por lo tanto de eso no tenemos memoria. Y también culminaría, como antes hemos señalado, con el 65, cuando la expulsión de los profesores, Aranguren, Tierno Galván y otros, que son separados de la universidad. Y de todo eso yo supongo que sí, que él debió de escribir, pero que no tenemos constancia de ello. Hay que buscar, por lo tanto, un volumen cero, pero en cualquier caso hay que subrayar, estamos sobre ello, que este volumen del 67 al 78, claro, es todo el contexto del Cuadernos para el Diálogo en la etapa de desarrollo y luego la preparación de la democracia y todo el periodo de las elecciones y el periodo constituyente. En el artículo de la revista Sistema, recordando los 50 años de Cuadernos, aquí dices, en 1956, Ruiz Jiménez, recién llegado a Salamanca, era un joven brillante, apuesto y desde siempre triunfador. Tierno Galván, 5 años más joven, enseguida sería el viejo profesor, más distante, crítico y críptico, si bien ambos con amplios pero diferentes poderes y ámbitos de seducción, tanto en la universidad como en la propia ciudad. ¿Cuáles eran estos ámbitos de seducción de uno y de otro? Bueno, claro, en la Salamanca de la segunda parte de los años 50, pues en la Facultad de Derecho en concreto había otros profesores, claro, de interés, pero es verdad que la incorporación en el 53 de Tierno Galván y en el 56 de Ruiz Jiménez, que eran dos personalidades ya consolidadas, intelectuales, más tierno y político, Ruiz Jiménez, pues causó un gran impacto en la universidad, en la facultad y también en toda la ciudad. Pero yo subrayaría, para ahorrar tiempo, luego podemos desmenuzar lo que queramos, pero yo subrayaría el encuentro, algunos días el choque, bueno, el encuentro con algunas situaciones también menos pacíficas, pero el encuentro entre Tierno Galván y Ruiz Jiménez en la Facultad de Derecho de los años 56 al 60. Este sería el escenario, que yo creo que sería casi un escenario cinematográfico o teatral, en un ámbito muy pequeño, como era la Facultad de Derecho, muy reducido de estudiantes, y el ámbito, es decir, coincidían continuamente en los pasillos, en las reuniones de facultad, y tenían alumnos comunes, etcétera. Entonces la principal cuestión que yo suscitaría es que hay una relación entre los dos de suspicacia, de apariencia de distanciamiento, pero los dos se observaban, los dos querían saber de qué es lo que hacía el otro, y por lo tanto había esa relación tensión, diría yo, tensión por supuesto pacífica, tranquila, pero bueno, que unos les contaban, les decían, y los dos se observaban, y los dos en cierto modo eran los protagonistas de ese momento. Yo doy mucha importancia a estos años de Ruiz Jiménez porque, como has señalado antes, Ruiz Jiménez es el hombre que, primero, para sintetizar, es un vencedor de la guerra civil. Claro, los de hoy tienen que hacer un esfuerzo de pensar lo que era eso en los años 40 y también todavía en los 50. Es decir, Ruiz Jiménez es un vencedor de la guerra civil. Tierno era un vencido de la guerra civil. 2. Ruiz Jiménez era un cristiano, católico, incluso vaticanista, porque venía de allá, y Tierno Galván era un agnóstico. En uno prevalecía un tipo de formación escolástica clásica. Bueno, también digamos que esa escolástica era de las más dignas, entre otras cosas porque metía por medio también a Aristóteles y a la filosofía griega, pero una filosofía escolástica. Mientras que Tierno y sus clases y sus conversaciones y sus seminarios era ya, digamos, la filosofía de la Ilustración. Por tanto, son contraposiciones que se van haciendo. Hay una tercera contraposición también, junto a la
de vencidos y vencedores, uno cristiano, otro agnóstico, es que Tierno ya en esos años lo que iba era actuando y sus clases y los seminarios desde una perspectiva política de un socialismo democrático, pero de un socialismo fuerte, incluso de una interpretación personal del marxismo. Mientras que Ruiz Jiménez pues estaba políticamente saliendo del régimen franquista y a duras penas, pero muy preocupado, empezando a ver y a percibir las posibilidades de una democracia. Lentamente, pero él en esos años estaba con esta preocupación. Bueno, Ruiz Jiménez es un hombre de alta clase, burguesía, Tierno Galván, hombre de procedencia más bien rural, de clases medias, bueno, y hay otra serie de diferencias entre ellos, pero los dos resultaban atractivos para los jóvenes, los estudiantes y la misma ciudad que hablaba continuamente de ellos, unos desde una perspectiva o de otras, pero todo el mundo presenciando esto con interés, ¿no? O sea, fue un momento intelectual, político en Salamanca interesante y centrado en la universidad. Mi posición es que resaltar todo esto es doblemente importante porque Ruiz Jiménez encuentra en Tierno el alter ego. Quiero decir, él era un vencido, él era un vencedor de la guerra, pero ya también antes, pero sobre todo en esos momentos, encuentra en Tierno Galván el interlocutor perfecto para contrastar sus tesis. Un vencedor en diálogo, porque él ya empieza a hablar allí del diálogo y tener en cuenta opiniones de otros. Un vencedor que dice, bueno, y los vencidos, el acercamiento a un vencido era algo que él necesitaba para fortalecer incluso sus propias posiciones de carácter evolutivo, etc. Y lo mismo le planteaba con el tema religioso, el respeto al agnóstico, porque Ruiz Jiménez fue un cristiano cada vez más kantiano, suelo decir yo, pero de respeto al agnóstico y, por supuesto, de alguien que quería estrenarse en la democracia, pues el interlocutor de un demócrata socialista era también alguien importante. Es decir, que Ruiz Jiménez se fijó en Tierno Galván como antagonista e interlocutor y alter ego necesario. Y yo creo que hubo ahí un primer momento de distanciamiento, de recelo, como he dicho antes, de los dos con sus personalidades, pero que con el tiempo, esto no importa adelantarlo, con el tiempo, pues fue dando lugar a que Ruiz Jiménez fuera modificando, no digo por supuesto que solo a través de Tierno, pero el impacto de Tierno en esos años germinales en que Ruiz Jiménez está planteándose todas estas cuestiones de su etapa anterior, sí fue muy importante. Y Tierno también, yo creo que fue flexibilizando con él, que para Tierno, claro, Ruiz Jiménez era un vencedor, ministro y embajador del régimen. Se fue planteando esto de diferente manera. Y termino este largo exordio preliminar para decir que ahí tuvimos algún peso también, lo que llamaríamos hoy con comillas los segundos. Es decir, yo trabajaba con Ruiz Jiménez, pero asistía a los seminarios de Tierno. Raúl Morodo era el segundo de Tierno, pero teníamos una relación personal y de amistad grande. Y intercambiábamos y hacíamos conversaciones sobre todo esto. Es decir, había un clima intelectual, político, donde todo eso estaba presente. Creo que eso fue muy positivo para la evolución de Ruiz Jiménez en esos años. A mí lo que me ha interesado más de los diarios es que, claro, yo conocía un poco esta interpretación. Lo he sacado tan largo esto porque, claro, es lo que, la que no aparece en el lo que no sale ahí. Claro. Yo conocía más o menos esta interpretación tuya porque está en tu libro de la institución a la Constitución y el papel de las dos figuras. Pero leyéndole a Ruiz Jiménez, claro, efectivamente empieza la cosa en el 67. Allí hay algo como muy notable, ¿no? Y es que aparece una tercera tendencia. O sea, si uno va leyendo los diarios, de que por un lado, Ruiz Jiménez tiene relación con lo que llamaríamos figuras de la oposición como Satrústegui por parte de los monárquicos, o Ridruejo, o el propio Tierno, los incluye en la Asociación de Cooperación Europea, colaboran a veces en hacer candidaturas al Colegio de Abogados, pero lo que a él le impacta más, por lo que uno lee aquí, es el contacto, el encuentro con el movimiento obrero que ha nacido con comisiones obreras y fundamentalmente con la figura del que era el líder, Marcelino Camacho, y yo diría que todavía más con la figura de Julián Ariza. Sí. Es decir, este hombre que es un abogado y se nota que continuamente, además de profesor de una
facultad universitaria, es un abogado en ejercicio porque está continuamente yendo al colegio de abogados, yendo a la audiencia, yendo al Supremo, yendo a la Dirección de Seguridad, yendo a Carabanchel. Queda como enormemente impactado por la aparición de un movimiento obrero que bueno, pues vinculado al sindicato clandestino, a comisiones, y realmente, efectivamente, por la figura de este hombre, Ariza, que él ve como una combinación entre, digamos, el marxismo y el cristianismo. Es verdad que ya estamos en años ahí del debate cristiano-marxista, el impacto del Vaticano II, todo lo que va a significar eso, pero no es como un debate, digamos, puramente intelectual, que sería más el que en aquel momento él mismo hace referencia, pues hijo, fisecularidad, cuando dice van a crear los jesuitas un instituto para estudiar el ateísmo. Hay muchas menos referencias a lo teórico, es mucho más referencia al encuentro, a la cárcel, a Carabanchel, a acompañarle cuando muere, me parece que es la madre, y él pide que le dejen ir, la emoción que a él le produce. Entonces ahí hay algo, claro, que además de eso que él había vivido en Salamanca, parece que en estos años vive un Madrid agitado por un nuevo movimiento obrero, por los procesos, por las cárceles, por el TOP. Es el que tú trataste ya como profesor con él aquí en Madrid. Claro, yo vine con él en el 1960, que es cuando él se integra en la Complutense, y del 60 pues en adelante, en lo que es el contenido de estos diarios. Pero yo diría que, aunque yo he resaltado Salamanca y hemos hablado ahora de la influencia de Madrid, yo diría que esa opción de Ruiz Jiménez estaba en su talante. El término aranguniano, que todo el mundo cree que talante es una cosa que se ha inventado hace 4 años, y Aranguren, como tú muy bien sabes, pues el concepto, el talante, la forma de ser. Bueno, yo creo que eso va en el talante de Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez, cuando en su evolución, claro, por supuesto, libertad e igualdad. Pero puestos en una tesitura de decir, ¿dónde estaría más o qué suscitaba más emoción y qué suscitaba más adhesión en Ruiz Jiménez? Yo diría, entre libertad e igualdad, yo diría decir más la igualdad. He dicho que van juntas y también en Ruiz Jiménez, pero forzado a elegir, dirías, ¿qué motivaba a Ruiz Jiménez? Sí, por supuesto, la libertad, porque diría, es la expresión de la conciencia de cada uno, y Ruiz Jiménez es muy respetuoso a las conciencias, pero eso era un enunciado, como si se quiere, más religioso, teórico y filosófico. Pero lo que tú has dicho, la igualdad era algo que él sufría más, también el que no hubiera libertad, pero lo peor era la cuestión social. En eso van el talante incluso religioso de Ruiz Jiménez, y por lo tanto la cuestión social, y por lo tanto todo el campo de la clase obrera, todos los sectores de la clase obrera, y los contactos con comisiones obreras, etcétera, y el diálogo con el marxismo para digamos, clarificar estas posiciones, yo creo que predominó en él de manera además muy, muy concreta. Julián Ariza lo recuerda, por ejemplo, en una cosa insólita en este país y en otros muchos, que cuando Ruiz Jiménez es presidente de una gran empresa multinacional que es Perkins, pues resulta que él es el presidente de Perkins, y entonces los obreros de Perkins pues hacen una serie de peticiones, en defensa de sus derechos, y entonces pues resulta lo insólito que en el Consejo de Administración de Perkins el presidente vota con el sector obrero. Claro, el presidente fue destituido rapidísimamente, pero claro, esto hay que resaltar que Ruiz Jiménez, que era, digamos, esto era en acción, es decir, era una actitud a favor de la igualdad y de los derechos sociales y de la clase obrera, no teórica, sino puesta en acción, ¿no? Entonces esa actitud de Ruiz Jiménez yo creo que responde al talante personal. Ruiz Jiménez es cristiano, y cuando empieza ya a los años 60 y avanzados, y ya está en este libro, cuando va dando razón de ser de su cristianismo, él repetía, aunque aquí luego diré que no fue consecuente, pero él decía, bueno, yo soy cristiano y soy demócrata, pero no demócrata cristiano. Él esto lo repetía continuamente. Dirán, bueno, y yo lo estoy diciendo, entonces no fue consecuente con esto. Lo anotaremos luego si te parece. Sí, pero eso tenemos que dedicarle un tiempo en principio lo que él decía es esto, claramente, y además lo repetía continuamente. Sí, no, yo por supuesto soy cristiano, y luego ya decía así, y antes hubiera dudado más, porque si el franquismo y tal, y soy demócrata, pero no demócrata cristiano. Bueno, dejo anotado que... Esto hay que decirlo porque aparece mucho en el libro, y bueno, y sobre... Hubiera sido más social cristiano que demócrata cristiano. Puede ser. No cabe duda que eso refleja uno de los elementos dramáticos del final, o sea, del final, que es, claro, ya hablaremos en un segundo programa, cuando se produce el resultado electoral y el fracaso, claro, y las deudas y la crisis que él vive. Pero antes de eso... Únicamente anota que eso arranca en el 69. En el 69. Pero antes de eso hay
precisamente la otra pata, ¿no? Decimos, hay en los años 60, aunque es una pena realmente que no conozcamos cómo vivió él, pues todo lo de Múnich y lo de Grimau, claro. y todo lo del el nacimiento de comisiones y la expulsión. Si me permites, porque por ejemplo el hecho concreto de Grimau, yo sí viví cómo lo vivía, porque yo en la universidad, y yo recuerdo, por ejemplo, el día del fusilamiento de Grimau, que él pasó los días previos moviéndose absolutamente con el Vaticano y con las autoridades españolas, pero de manera muy, muy importante con el Vaticano, esto yo lo recuerdo perfectamente, para evitar el fusilamiento, la ejecución. Bueno, ya el momento que Montini, que todavía no era Pablo VI, hizo aquella declaración tan dura. Él tenía con Montini una... y que provocó la reacción del régimen tremenda cuando le eligieron, ¿no? Pero hay un punto ahí que me gustaría... Y no se logró, pero él, este pequeño intermedio sobre lo de Grimau, y yo recuerdo que cuando yo por la mañana pronto fui a la facultad, él llegaba de toda una noche dedicado completamente a las 9 de la mañana que yo fui a la facultad, llegaba él de toda una noche de gestiones y derrotado completamente porque ya supimos que había sido ejecutado. Es decir, que hizo lo imposible para la libertad. Aparece y la no después ejecución. También en otras. Pero hay otro punto que es la otra pata, ¿no? Es decir, el movimiento estudiantil, el movimiento de los profesores, y ahí hay un punto que dedica... que nuestro invitado de hoy aparece como uno de los protagonistas, lo que el hombre sufría por todas, digamos, las injusticias que le hacían a Elías Díaz. O sea, él deja, y como se ha dicho muy bien, no es que sean unas memorias posteriores donde él reconstruye, sino que día a día el sufrimiento que a él le provocaba, el nivel, que es, digamos, que es donde tiene cierto interés para los historiadores de la política y de la cultura y de la oposición, ver un poco... Vamos a ver cómo era el antifranquismo, pero cómo era también el franquismo. Es decir, que es un poco la idea de la ambivalencia del elemento religioso. Había desde los que venían de ese mundo como Ariza y acababan, digamos, ahí en comisiones, pero también los que estaban como Elías de Tejada manteniendo el integrismo, porque hay una exposición ahí tremenda cuando él trata de convencer a Elías de Tejada de la capacidad intelectual de Elías Díaz. Y entonces él le dice, hombre, si se sometiera por lo menos a mi doctrina, si sometiera por lo menos a la posición tridentina, a la posición de Trento, a un justnaturalismo tradicionalista. Claro. Pero este hombre, ¿por dónde va? Claro. Entonces, claro, él queda verdaderamente escandalizado. Entonces, ¿cómo era aquel mundo? Porque eso sí que es tan antiguo como otras muchas cosas. Claro. ¿Cómo era ese mundo del integrismo católico, del tradicionalismo católico, que dominaba las cátedras de filosofía del derecho y que tanto le hizo sufrir a Ruy Jiménez para apoyar, entre otros, a Elías Díaz? Bueno, por de pronto hay que decir que, en fin, la represión sobre la universidad y la vigilancia de la ortodoxia en la universidad era general, digamos, en todas las asignaturas, y estoy seguro que también en las asignaturas científicas y en todo. Pero había grados y niveles. Y claro, una asignatura como en la que yo y Ruy Jiménez trabajábamos, que es la filosofía del derecho, es una asignatura, es una materia entreverada completamente. Y hoy volvemos a oír hablar de todas estas cosas en relación, por ejemplo, de Cataluña, claro, es una asignatura donde se cuestiona la justicia de la legalidad, se cuestiona la legitimidad o no de la legalidad, y por lo tanto la filosofía del derecho se hace este planteamiento crítico. Bueno, tanto Ruy Jiménez como en fin, yo como adjunto y enseguida también Gregorio Pérez Barba cuestionábamos la legalidad dictatorial franquista desde la legitimidad y desde la ética democrática, con lo cual, digamos, para el régimen pues los consideraban no ya solamente heterodoxos, sino peligrosos, o por lo menos no peligrosos socialmente y tal, pero que no deberíamos de tener puesto en la universidad, y mucho menos, como yo me presentaba por mayor de edad que Gregorio Pérez Barba, me presentaba a las cátedras de filosofía del derecho, hacer lo imposible para que no pudiera, con una asignatura tan comprometida, que no pudiera ser yo profesor catedrático o titular, incluso adjunto, que ya entonces de esas materias en la universidad. Bueno, y entonces coyunturalmente, pero bueno, las cosas solo ocurren también porque se van formando alrededor de las gentes que encarnan esa posición integrista. Y entonces estaba, tú lo has mencionado, el catedrático Francisco Elías de Tejada y Espínola,
este era su nombre, era Francisco Elías de Tejada y Espínola. Bueno, pues que era el líder del tradicionalismo más integrista, como tú has dicho, de Trento, de la España tradicional, y que lo que quería era que en la universidad prevaleciera totalmente y que se impusiera esa línea de filosofía, claro, de la cual yo, procediendo también de Tierno Galván y de mis propias lecturas, ¿no? De los maestros, sí, hay que reconocerlos, pero también lo que uno mismo había ido aportándose en la formación, pues claro, procediendo de un tipo de pensamiento de filosofía completamente diferente, pues efectivamente Elías de Tejada lo que hacía era impedir a toda costa que yo pudiera entrar en la universidad, y en las oposiciones sucesivas pues siempre iba manejando, porque había aquí también un factor que hay que mencionar, que es el temor. Elías de Tejada, Francisco Elías de Tejada, era un tirano, digamos, era el hombre que utilizaba todos los procedimientos para evitar que un heterodoxo como yo tuviera acceso a la universidad. Pero eso no hubiera sido posible solo con él individualmente. ¿Qué pasaba con Elías de Tejada? Pues que creaba el temor y a veces el terror alrededor. De modo que los tribunales que venían, muy pocas personas se atrevían a disentir. Y él lo que quería, como te he subrayado, es que yo, nada menos, que yo adjurase que yo adjurase de mis propios conocimientos, que por otra parte eran pues una procedencia del neopositivismo, de ciertas visiones del marxismo y de otras muchas tendencias. Es decir, que tampoco es que yo fuera un militante de una filosofía peligrosísima en sí misma, sino más bien a época de formación plural, pero desde luego sí con filosofías todas procedentes del mundo de la Ilustración. Eso es lo que él quería, que de ninguna manera tuviera presencia en la universidad, y Ruiz Jiménez sufría de ver cómo este hombre, a través del temor y del terror, se imponía al resto de los miembros de los tribunales, y que pues, resultaba que yo pues pospuesto en esos años. Yo tendría que decir que casi que Ruiz Jiménez sufría más que yo, porque él vivía la injusticia desde dentro de los tribunales, claro, y de ver cómo se quedaba en minoría. Claro. Y yo la verdad es que en esos años yo tenía mi propia línea de actuación. Estaba entonces, por ejemplo, preparando el libro de Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Entonces yo terminaba aquello, me echaban fuera de la oposición, y yo lo que hacía era volver a casa y seguir escribiendo el libro de Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Yo no cambiaba, porque es que eso era lo que daba sentido a que yo estuviera en la universidad y en la vida intelectual, ¿no? Bueno, pues fueron esos años en que Ruiz Jiménez, digamos también que sufrió y aprendió mucho de todas estas cosas, porque eran sus antiguos compañeros. Claro, Ruiz Jiménez, que empieza en la filosofía escolástica, pero muy diferente, se da cuenta de que todos estos se están plegando a la interpretación más reaccionaria de... Bueno, incluso lo dice en algún momento, cuando muere Elías de Tejada, la vivencia tan... para él, de la despedida, como diciendo, Dios mío, la de peleas que hemos tenido, claro, la de tal. Bueno, vamos a dejarlo aquí en este primer programa, agradeciéndole a Elías que nos acompañe y recomendando para el que esté interesado, para profundizar en todos los matices y en toda la complejidad de lo que fueron aquellos años, estos diarios que acaban de aparecer, Diarios de una vida, 1967-1978, de Joaquín Ruiz Jiménez. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.